Ya. Em, Vamos a empezar ahora este cuarto y último taller de este ciclo de talleres llamado Latinoamérica en la encrucijada de la transición. Quiero partir agradeciendo a Oxfam por todo el apoyo que nos ha dado durante estos meses y específicamente en este ciclo de talleres, y también a todo el grupo de transición energética justa. Ellos nos han apoyado a través de los comités que tienen para realizar estas sesiones más especializadas de los talleres, y por supuesto darle una cordial bienvenida a Gloria, a Diandra, a Denise, tanto de DAR como de la ONG Energía Colectiva, quienes van a estar exponiendo este día. Vamos a empezar. Yo voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo una presentación que va a ser bien corta porque en verdad como hay hartas personas expositoras, también está Manuel por ahí. Em, Voy a dejar que ellos tengan más tiempo mejor. Bien, entonces este último taller tiene que ver principalmente con alternativas energéticas. Entonces cuando nos referimos a alternativas energéticas, no solamente estamos hablando em, respecto a alternativas en lo técnico respecto a la generación y consumo de energía, sino que también estamos hablando de modelos de producción, modelos sociales, etcétera. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es las alternativas energéticas que estamos pensando no solamente tienen que ver con esto técnico de generar energías renovables que no sean contaminantes, que tengan un bajo impacto ambiental, sino también poder combinarlo con factores sociales y económicos importantes, puesto que consideramos que las desigualdades socioeconómicas son uno de los factores más importantes, sino el causante principal de la mayoría de los conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, en ese sentido, este como mini primer módulo habla un poquitito de cooperativismo y comunidades energéticas. Em, entonces, para pensar como qué es una cooperativa energética, ¿no? Tenemos algunas características al respecto. Entonces, generalmente es una agrupación de personas las cuales generan energía a través de energías renovables no convencionales o tienen otro tipo de em, implementos, tales como pueden ser deshidratadores solares, biodigestores, etcétera. Y también pueden tener, no sé, pues paneles solares u otro tipo de energías renovables no convencionales que les permiten inyectar a los excedentes a la red eléctrica. Y en general son sistemas comunitarios, ¿no? O sea, estamos hablando de que generalmente son estos grupos de personas lo que generan es un único sistema de generación que es administrado y mantenido por la comunidad. Pero no es como que todas las personas tengan solamente su único panel, aunque también se puede dar de esa manera. Pero en general nosotros estamos enfocados más en algo más relacionado con cooperativas de un poquito mayor alcance, ¿no? En general pensar en que no es solamente algo tan individual, sino que es una asociación que es autónoma, pero que también es democrática, es decir, que cada persona tiene un voto, y que establecen en el fondo una suerte de mini empresa o microempresa de propiedad conjunta que adscribe a ciertos principios. Y estos principios que pensamos son membresía libre y voluntaria, la participación económica de los miembros, la participación democrática de todas las personas, em, la educación y formación de estos para poder mantener a lo largo del tiempo esta cooperativa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que algo importante que debemos resaltar es que esto no surge en un vacío, ¿no? O sea, esto no es simplemente algo técnico que de lo que nos podemos olvidar y decir como, no, eso es todo. Simplemente tenemos, no sé, pues, los paneles fotovoltaicos por ahí y ahí se acaba. No. em, También tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con temas eh, de desigualdades, de jerarquías. Entonces, desde ese aspecto, no voy a ahondar en todas las corrientes que existen y a través de las cuales se puede trabajar el cooperativismo,
pero voy a dejar de ejemplo la de ecología social, em, que en el fondo es una corriente política basada principalmente en ideales de autonomismo, socialismo libertario, etcétera, etcétera, que tiene que ver con que los problemas ecológicos que enfrenta la humanidad principalmente surgen respecto a conflictos sociales que han sido fuertemente arraigados. Entonces, para solucionar la triple crisis, lo que tenemos que hacer primero es poder resolver los conflictos sociales que la causan. Entonces, una de las ideas es poder trabajar en base a cooperativas energéticas para poder resolver esos problemas sociales. Y en general, algunas de las características que tiene este pensamiento es que en general la estructura de producción no es algo apolítico, ¿no? O sea, la cooperación energética depende de ideas y principios políticos y éticos y morales. O sea, cuando hablamos de que es algo democrático, por ejemplo, no estamos hablando de algo que surge de la nada, ¿no? O sea, estamos diciendo que se tiene que replicar un cierto sistema de gobernanza político en la administración de la generación y el consumo de la energía. Em, y esto se da obviamente a nivel nacional, pero estamos diciendo también a nivel local tiene que darse. También se habla de una ética de complementariedad, que es bien importante porque en el fondo a lo que se refiere esto es que nosotros debemos complementar un poco las funciones biológicas de los ecosistemas, en el sentido de que lo que deben hacer, lo que debe hacer la humanidad en el fondo, y que es algo que se hace, por ejemplo, muchísimo desde las comunidades locales, desde los pueblos originarios, como ustedes bien saben, es trabajar en conjunto y proteger la integridad de la biosfera, ¿no? O sea, eso es lo principal, como no estamos y nunca vamos a estar exentos de impacto, pero sí podemos apoyar a mantener su continua preservación, ¿ya? Después hay un tema ya más de abolición de jerarquías y clases sociales, entendiendo que principalmente de ahí surgen la mayoría de los conflictos mismos. Y después ya más a nivel de muy largo plazo se habla como de poder hablar de comunidades federadas y todo. Pero más allá de cómo tiene que ser el modelo de Estado en sí, lo que quiero que mantengamos es que en verdad las cooperativas energéticas igual tienen un trasfondo que requiere al menos definir como cuál es el ideal de gobernanza que se quiere generar, que no es algo a tontas y a locas o algo meramente técnico, ¿no? Sino que es algo que también tiene que ver con las decisiones y los consensos que puedan surgir a partir del grupo de personas que van a participar de la cooperativa. Em, y ya para ver algo un poquito más práctico, en general, lamentablemente no alcancé a invitar a las personas de Sensata Agua Viva, pero ellos han hecho un gran trabajo relevando lo que se está haciendo respecto a transición energética y respecto a las experiencias comunitarias de transición energética justa. Siempre, todos los años, hacen anualmente una exhibición virtual en la que tienen algunas fotos y algunas descripciones de las personas de qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos unos biodigestores que se utilizan en una reserva campesina para utilizar energía, y por otro lado algunas experiencias de mujeres campesinas, tanto respecto a la instalación de paneles solares como a la cosecha de aguas lluvia. Entonces lo divertido que tienen es que aparte de toda esta, más que evidencia, toda esta exposición de material tanto en prosa como fotográfico, también tienen un mapa. Entonces el mapa es bien divertido porque uno puede ir viendo en el mapa, dependiendo del país. En general Colombia es el país que tienen, obviamente Sensat trabaja principalmente en Colombia, es donde tienen más experiencias recabadas. Entonces uno puede ver, por ejemplo, las experiencias de biodigestores, de biomasa, de deshidratadores solares, de aplicación de estufas eficientes, de paneles fotovoltaicos, etcétera. Entonces eso, para que tengan un poco una idea, una introducción a lo que vamos a ver. Y ahora les voy a dejar con Gloria, que nos va a hablar respecto a las experiencias y el trabajo que ha hecho ONG Energía Colectiva acá en Chile. Así que te doy la palabra y voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir. Muteada. Ahora, Mm. muchas gracias Matías por la presentación, la invitación a nosotros. Sí, igual
Sensat, es genial ahí todo el trabajo que hacen desde hace mucho tiempo y que también es interesante que de cierta forma también en parte Sensat, porque pues, Sensat es muy grande en varios sentidos, pero surge a través de luchas, ¿no? De luchas frente a defensas territoriales por el tema de la hidroelectricidad de gran porte. ¿M? En Medellín es muy fuerte la lucha que han tenido frente a una gran central hidroeléctrica, Hidroituango, que se llama, que es una central que ha tenido muchas amenazas con derrumbes. eh, y eso es como bien desafiante para la gente y esa fuerza de la resistencia luego se transforma en unas posibilidades de otras energías en el territorio, como las deseadas por las personas en sus lugares. Bueno, yo acá les voy a hablar de mi rol como miembro de Energía Colectiva, que es una ONG chilena. Sin embargo, sus orígenes también han estado muy vinculados a la colaboración latinoamericana. Hemos hecho de alguna manera parte de un movimiento del Instituto de Ecología Política y de un llamado de Daniela Zamorano a un grupo de personas que nos interesaba y nos inspiraba mucho esto de seguir adelante con otras comprensiones acerca de la energía y otras posibilidades técnicas, sociales y ecológicas, obviamente dentro de lo político. Entonces, en esta ONG de energía colectiva, nosotros promovemos la transición energética con el adjetivo de ciudadana en Chile y Latinoamérica, fomentando, o sea, desde Chile podríamos decir, fomentando el desarrollo local, ecológico y democrático de las energías renovables. Claramente en esta guisa, esta visión latinoamericana, sudamericana de nuestra América es muy importante para nosotros, si bien empezamos desde Chile porque hay un tema regulatorio, político específico, nos damos cuenta y gracias a estas instancias lo importante que es vincularse territorialmente en un sentido más continental, diríamos, más de territorio y de arraigambre cultural. Eh, entonces, los ejes de promoción de la ONG, si bien no instalamos directamente los sistemas fotovoltaicos, estamos vinculados a todo este, como diríamos, ecosistema de energía ciudadana, donde promovemos la articulación, el trabajo colaborativo con las organizaciones de base y distintas instituciones y gobiernos locales, en especial los municipios, dada la regulación chilena. Educación, muchos talleres, capacitaciones, seminarios sobre generación comunitaria, energías renovables y cooperativismo, generación de capacidades, creación de capacidades como incentivos, asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo de proyectos comunitarios de generación de energía. Esto es muy importante en las etapas iniciales, especialmente para el diseño y luego la implementación, ¿verdad? Y luego ir viendo cómo va avanzando y cómo va desarrollándose el proyecto en todas las áreas, digamos, y particularmente también en las comunitarias, las administrativas, las legales, que son importantes de tomar en consideración. Y por último, la incidencia política, que promovemos y fomentamos un rol más activo de la ciudadanía en la toma de decisiones comunitarias sobre las energías renovables. Ya sabemos que es un área bien compleja esta, la de la energía, no es tan simple, digamos, porque prevalece un lenguaje bien críptico y difícil, es técnico. Entonces, aquí los chamanes de la energía eléctrica, de la termodinámica, son muy importantes estas experticias. Bueno, vamos a empezar hablando del tema de la articulación, porque, bueno, en Chile, para los colegas y las compañeros o compañeras que sean de otros países, la conflictividad social de este último siglo y con finales de los 90 viene siendo mucho la energía y los proyectos de intervención y de generación hidroeléctricas de represas en el sur y las carboneras, ¿no? Las centrales térmicas a carbón en el norte. La movilización con organizaciones medioambientales es de larga data muy
alineada con el movimiento medioambientalista y ecologista. Entonces, nosotros acá, dado el rezago de todas las iniciativas legales que han habido en Chile para que haya mayor participación ciudadana, hemos formado una red como un colectivo por más de 20 entidades y organizaciones no gubernamentales que también consideramos cooperativas y empresas dedicadas a la generación distribuida, así como redes y grupos de ciudadanos interesados y concernidos en esto, en posicionar a la ciudadanía como parte indispensable de la actual transición energética. Entonces nos juntamos, vemos qué estrategias se toman y aquí hay un diálogo muy importante con el sector parlamentario. Hay muchas normativas en Chile y leyes que han salido de asociaciones ciudadano cívico-parlamentarias tanto en temas de medio ambiente como de energía, ¿ya? Esa es una particularidad en Chile en específico. Yo voy a hablar ahora en esta parte principalmente de Chile porque para presentar lo que estamos haciendo en la organización. Eh, Está también lo del fortalecimiento de las capacidades locales para el desarrollo de la generación, como les comentaba, y ahí hay proyectos muy bonitos de, ahora último, de mujeres liderando la transición energética, con grupos de organizaciones de mujeres, grupos de organizaciones campesinas en varias regiones del país y también a los propios funcionarios de la administración pública, o sea, para que también se traduzcan estos conceptos de las leyes y de las normativas para que se inyecten y hayan las famosas guías y también propuestas para activar los diseños y el trabajo que es técnico, legal y ciudadano para mantener estos sistemas, digamos, de generación ciudadana. La creación de capacidades son los talleres ya más focalizados para organizaciones que estén muy motivadas con este tipo de iniciativas para el tema del acompañamiento legal, administrativo y financiero para conformar una cooperativa. Aquí hay mucho que tiene que ver con la generación eléctrica vía paneles fotovoltaicos, particularmente en sectores que ya están conectados a la red, dada la particularidad chilena de esta normativa y de esta ley, digamos, ¿ah? Eso para que conozcan, porque muchísimas comunidades energéticas están viviendo en nuestra América desde antes de estas normativas, pero esto viene con una problemática que tiene que ver con el sector eléctrico y con la privatización del sector eléctrico en nuestros lugares. Y esto es lo que de alguna manera son las iniciativas y las propuestas de incidencia política para fomentar esta implementación, y esto es hablarle directamente a los sectores de energía, de medio ambiente, los financieros, para que apuesten por abrir el espacio y el territorio de las redes eléctricas y de transporte, etcétera, pero principalmente eléctrica acá a la generación ciudadana y en este caso con energías renovables que en Chile se llaman no convencionales para de alguna manera incorporar a las nuevas generaciones, pero ahí tenemos trabajo que hacer para seguir definiendo lo que sería una idea de no convencional, porque ya los paneles y los eólicos se están transformando en convencionales en el sentido de que actúan como grandes generadoras eléctricas, ¿ya? Entonces, ante la pregunta que nos hizo Matías, si tú me vas diciendo cómo voy con el tiempo, que hay una idea de la transición en términos singulares, que llamaríamos la transición energética hacia la sostenibilidad. Y aquí es donde nosotros como organización nos paramos para mostrar que energías renovables en Chile, dado el giro ciudadano, la revolución ciudadana hacia de la energía, digamos, dadas las movilizaciones locales que les comentaba que fueron muy grandes, es un porcentaje muy amplio, muy rápido de generación renovable, tanto hidroeléctrica de pequeña y mediana escala y obviamente fotovoltaica y eólica, ¿ya? Entonces ya estamos por sobre el 60% de generación en la matriz energética con energías renovables, por eso es un giro bastante destacado en la región e internacionalmente. Sin embargo, para nosotros sigue estando esto a niveles
macro, digamos, de grandes generadoras, ¿no? De proyectos de generación de gran porte con un impacto muy grande también para comunidades, porque sigue un modelo extractivo de la energía con altos costos socioambientales y además en modelos centralizados, como podríamos decir en los famosos patrones duros de la energía, con modos centralizados, con pocas empresas, con una nueva monopolización del sector, con grandes transnacionales que apoyan este tipo de generación y como les decimos, con aún una regulación territorial que no está considerando estos impactos. Por ejemplo, hay comunidades indígenas también en Renaico, hay conceptos ahí donde en los efectos de sombreo, de ruido, de eólicos frente a las casas es algo bastante, eh, digamos, sufriente, porque igual eso afecta la psicología de la vida cotidiana, psíquicamente, etcétera. Por otro lado, si bien las renovables han aumentado estrepitosamente en nuestro país, eso no significa necesariamente que el pago de las cuentas de luz esté más bajo, al contrario, está aumentando. Entonces, el alza en las cuentas de luz sigue siendo una gran preocupación en términos de justicia y obviamente de pobreza energética para las comunidades. Claramente la capacidad instalada de la propiedad conjunta que llamamos nosotros, que además es poco visible en la ley, en la consulta pública, etcétera, se pasa, por decirlo de alguna manera, gato por liebre, decimos nosotros en Chile. Como que dicen que es generación distribuida, pero la que es de propiedad conjunta y la que es ciudadana es casi invisible al lado de las pequeñas y medianas generadoras distribuidas. Entonces, hay ahí una distinción importante en términos de la propiedad y de los modos de generación que necesitamos que sea mucho más visible y además de visible, fomentada, fortalecida y aumentada en el contexto anterior que les comentaba. Entonces hay ciertos cambios que se resisten, que son los que hablábamos para que haya más generación ciudadana, que es el problema para legislar y normar. El lobismo petrolero y carbonífero en la región es muy grande, es muy importante en países que son petroleros, claramente, y muchos en el sur de nuestro país, en Sudamérica. Hay transiciones que se consideran a la salida de la chimenea antes que transformaciones energéticas de sus patrones duros, como los decía. Sus infraestructuras y materialidades son una resistencia a que hayan otras redes, otras desconexiones y conexiones, dadas las normativas, digamos, que predomina en grandes distribuidoras y en, digamos, el patrón neoliberal previo, en nuestro caso neoliberal previo, es dificilísimo es un gran hueso duro de roer. Hay un calificativo de renovable poco creíble y un verde de porquería, que llamamos que ya es un verde que no nos está para nada favoreciendo. Entonces, realmente aquí las apuestas son por en plural, transiciones energéticas en la región nuestra. Hay transiciones energéticas sustentables que hablan acerca de esta decarbonización de las economías. Hay transiciones energéticas corporativas, muy claro en la visión argentina, para diferenciarse de transiciones que son populares, energético-populares, transiciones energéticas comunitarias y populares que provienen del acervo territorial, transiciones energéticas locales. Entonces hay muchos adjetivos de estas ideas de transiciones. Entonces la mejor forma es considerar los cambios y la preservación de esos regímenes energéticos con sus singularidades, con sus territorialidades y economías. Aquí llamamos siempre a tener ojo a pensar en una sola transición, sino que en su plural, en sus adjetivos. Como les comentaba, en nuestra organización hablamos de la energía ciudadana y se refiere a esta participación activa ciudadana y de comunidad en la generación, gestión y consumo de esta energía. Y las comunidades energéticas aquí se visualizan como formas en cual la ciudadanía en plural se organiza para generar y gestionarla, y ya sean fines sociales, económicos, ambientales, territoriales, ancestrales, etcétera. Y aquí yo creo que es muy importante ponerlo en forma
plural y plantear que la generación distribuida, si uno la ve como una forma de energía que fluye entre cables, tubos, redes, ya de diferente estilo, hay muchos aspectos en el cual esta la idea de este flujo que se distribuye, que se haga de manera colectiva, ¿no? Que se acuerpe de manera colectiva, y hay nociones de la energía que nos pueden servir para hablar con la institucionalidad de alguna manera en ahorro y eficiencia, o sea, reducir estas intensidades energéticas que tenemos en nuestros territorios, o sea, esto concentrado, digamos, empezar a pensar en cómo desconectarse, reconectarse y configuraciones flexibles en relación a la disponibilidad que nos dan las fuentes, digamos, de sol, de agua, de calor. La autogeneración es muy importante. También hay mucho de individual todavía, dado que estamos en algunos territorios más separados, no necesariamente todos cerca, compartiendo sistemas comunes también de microredes, de calor, y ahora hay que ponerle ojo no solo a esto, sino que a la información, al transporte y al alimento, ¿no? Ahora y siempre, digamos, pero estoy pensando en los temas más digitales. La generación compartida, cada casa generando en una instalación común, y la generación comunitaria, que esto ya es mucho más fuerte en términos el entrelazamiento y el compartir de distintos tipos de energía de una instalación común y de instalaciones comunes colectivas, el almacenamiento compartido, el almacenamiento comunitario y combinaciones con todo lo anterior, ¿ya? Entonces hay un tema de lo colectivo que es pensar en las relaciones de cada uno de estos flujos que hacen muy prolífico y muy vibrante el mundo que nos viene, digamos, pensando en todas las posibilidades que existen, ¿no? Claramente hay un tema que impulsa, que es el Acuerdo de París, ¿ya? Que igual las COP son súper complejas, pero son una ventana de visibilidad, de conexiones internacionales que pueden servir en colaboraciones sur-sur también para temas de financiamiento internacional, cuando los gobiernos son reacios a apostar por estos aspectos. La cooperación internacional, este mismo evento es de alguna manera financiado por una organización internacional. Hay planes, estrategias, ley de fomento a la energía renovable en varios países. Yo pongo ahí Argentina, Chile y México por un tema de cooperativismo y de energía distribuida específico en distintas configuraciones. Y hay ley de comunidad energética, y aquí pongo el caso de colombiano como uno específico. Aquí un poco de historia nuestra, como les comentaba, estas ideas vienen de protestas fuertes, muy importantes desde el año 2006, son muy de este siglo. La ley 20.571 en nuestro caso promueve la generación distribuida. Las primeras cooperativas ciudadanas de energía renovable son del 2012. Estoy pensando como situarlos en el movimiento de la energía eléctrica dentro de las redes que ya existen y que antes eran públicas y ahora son, digamos, de interés público, pero privatizadas, ¿no? Entonces hay todo este movimiento en contra de ese movimiento, de alguna manera contracorriente, podríamos decir, no en contra, pero que de alguna manera trata de sacar estas energías para nuestro redil. Y ahí hay mucho del panel fotovoltaico que nos está haciendo aliado para esto, pero no es solo esto. Pero nosotros en energía colectiva nos hemos situado en lo fotovoltaico por mientras, más fuertemente. Los objetivos a los desarrollos sustentables son, como lo ven, varios, en los cuales uno puede engancharse en estos temas. Y bueno, hay muchos de países del norte, sin embargo, también hay cooperativas y el acervo y el movimiento cooperativista que viene de mucho antes en nuestras localidades. Plantea ahí los típicos ejemplos de Rébulo Solar, también en las favelas en Brasil, la cooperativa Armstrong en Santa Fe, Argentina, comunidades indígenas, hidroeléctricas de mediano y pequeño porte en Guatemala, los eólicos en los ejidos de México. Hay comunidades remotas, muchas, muchísimas, impulsadas por procesos de necesidad de justicia y reconciliación. En el fondo hay
hay motivaciones más que tecnoeconómicas, ¿no? Aquí puse también el tema de la cooperativa de la Comunidad Energética La Estrecha en Medellín, que también conocen muy bien la gente de Semilla. Entonces hay, en nuestro caso hay muchos ejemplos. Yo aquí, el que quiera ahondar, se los puedo mostrar cómo ha sido todo un trabajo importantísimo para trabajar con organizaciones locales. Y finalmente, como un tipo de evaluación de luces y sombras para terminar, podríamos decir que los lazos comunitarios preexistentes están apoyados con energía renovable en América Latina, presentan históricas alianzas con sistemas principalmente rurales y campesinos, donde este tipo de comunidad energética requieren hacerse visible. Hay todo un entramado que es disgregado por distintos sectores públicos de la administración pública que requiere ser legible, o sea, que se pueda ver que existen y que sean visibles en términos de indicadores, políticas públicas afines, no solo energéticas, ¿no? En varios sectores transversales, oportunidades para seguir conectando, desconectando, reconectando, hay muchas, en términos territoriales, digo, ampliar la noción de energía más allá del sistema de paneles y molinos y más allá del artefacto eléctrico y centrarse en las relaciones que configuran una constelación comunitaria y colectiva, digamos, de nuestra culturas, digamos, y los colectivos crecientes de electricidad, dada la escasez de combustibles fósiles, la presión por descarbonizar y la desconfianza creciente en los polos energéticos, digamos, privados, grandes, de gran porte, son una oportunidad, siempre son una oportunidad para nosotros. Y bueno, lo típico para las distintas barreras es la demora excesiva que se hace efectivo en descuentos para los beneficiarios, la ausencia de figuras en el mercado que representen a consumidores y agrupaciones, escasa comprensión general sobre el funcionamiento del proceso y de las distribuidoras, evidentemente hay una resistencia para que se abra hacia la ciudadanía y los beneficiarios. La dificultad de financiación en bancos no están dispuestos a extender préstamos a esta escala de proyectos y claramente falta de información y educación de servicios vinculados. Eso. Muchas gracias por su atención y estamos ahí súper abiertos para cualquier consulta y siguientes áreas de cooperación. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Gloria. Ahora podemos pasar con Dar, Denise, Diandra, Manuel. Hola, Ujú. sí, acá estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias también por la invitación a Zeus. Y también gracias a la articulación del Grupo Regional de Transición para nosotros también compartir con ustedes la experiencia y muy buena conocer toda la experiencia de Chile a través de Gloria, con una excelente presentación. Y sí, hoy día estamos, bueno, mi persona, está Diandra Torres, mi colega, que está en la oficina de Loreto, que es en Amazonía, en Perú. Yo estoy en la oficina de Lima. Y también está Manuel, que es del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú, con quien hemos articulado para desarrollar un proyecto que ya Diandra les va a explicar más, con más detalles. Entonces, bueno, vamos a ir en ese orden que les he estado comentando y yo voy a empezar, denme un ratito para compartir. Eh, entonces, sí, acá. Me avisan si ven la pantalla. A ver. Ah, Sí, se ve el Canva. sí se ve, ¿no? Sí, sí. Denme un ratito porque tengo, a ver, un ratito. Eh, Se dejó, creo que se salió. Y ahora sí. A ver, voy a minimizar esta parte para
expandir el cambio. Igual ahí se ve, ¿verdad? Sí, Sí se se ve ve, chiquitito, pero puedes se ve. poner en presentar. Ya, Ahí Ahí está, está. ya está, ahora sí. listo. Bueno, yo voy a empezar un poco con la parte más, digamos, teórica que estamos quizá explorando y adoptando también desde DAR para afianzar y, digamos, darle un contenido más teórico, digamos, desde la academia también a lo que estamos haciendo ya en campo, ¿no? Desde dar, ustedes, bueno, presentando un poco la organización, nosotros trabajamos en Perú. Y nuestro trabajo sobre transición energética, digamos, empezó un poco en campo con la generación de proyectos sobre energías renovables. Y bueno, nos fuimos adaptando un poco, yendo hacia, un poco con la corriente también sobre sociedad civil acerca de la transición energética, ¿no? Entonces, en ese camino, ya algunos de ustedes me habrán escuchado de repente y han visto esta PPT en otras oportunidades, pero para quienes no, eh, es necesario, creo, explorar también y darle un marco teórico a todo esto que se está haciendo, justamente para debatir en escenarios de incidencia política, en escenarios de diálogo con otros actores y darle un posicionamiento a sociedad civil, a las comunidades, sobre otras posiciones hegemónicas sobre transición energética. ¿No? Y justamente una de estas posiciones hegemónicas que se está, digamos, ampliando y ha tomado mucha fuerza ya de años, muchos años atrás, es esta posición de las empresas, ¿no? Que en Perú sí está ganando terreno, debido, bueno, a capacidades en cuestión de influencia, pero también a capacidad económica, que es más lo que ustedes ven en la PPT, pero ya, digamos, de manera más real, acá, por ejemplo, tenemos uno de las principales fuentes de energía, le tenemos el gas, ¿no? Entonces, ahora el gas en Perú se está promoviendo como un combustible de transición. ¿No? Cuando el gas en Perú ha estado promovido y siendo explotado ya 20 años atrás, ¿no? Y ahí en cambios estructurales sobre mejora de derechos humanos, es decir, en calidad de servicios públicos, a nivel comunitario no se han percibido, ¿no? Y justamente también estamos en esa diagnóstico para tener como información sistematizada y presentar esta parte, ¿no? Nosotros también trabajamos en Cusco, en la zona donde se extrae el gas de camisea, y allá, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Calidad de servicios como salud en postas médicas por acceso a energía es la que es escasa, por ejemplo, ¿no? Los colegios tampoco cuentan con energía, abastecimiento de energía todo el día, o en términos de infraestructura virtual tampoco la cuentan justamente por las carencias de acceso a la energía. Todavía se usan, si bien es cierto, son prácticas que se van usando como el uso de la leña, la bosta en otros casos, sabemos que tiene impactos en la salud y tampoco se ha desarrollado mucho cómo se transforma o se mejoran estas prácticas para que no haya impactos en salud. Entonces, esta digamos, tendencia de apropiación un poco de este concepto de transición por parte de las corporaciones va un poco más, creo yo, de la mano de cómo se van disfrazando, ¿no? Las mismas formas extractivistas eh, y explotación de energía, ¿no? Entonces, a la par, entonces justamente para ver cómo cambiamos un poco el chip, transformamos un poco estos discursos hegemónicos, presentamos esta transición energética popular, ¿no? Que podría ser un concepto que nos puede reunificar como sociedad civil, con las comunidades, con los pueblos indígenas, ¿no? Que es un poco, quisiera abundar sobre todo en la descolonización, ¿no? Descolonizar saberes, descolonizar incluso el mismo concepto de transición energética que actualmente en las comunidades, por lo menos en Perú, no es un concepto que lo estén usando y que se esté implementando para decir queremos acceder a la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay grandes brechas en el país.
todavía Loreto es una de las regiones amazónicas más grandes del país y las zonas rurales aún carecen de acceso a la energía. Entonces, donde no hay energía, ¿cómo vamos a hacer un cambio si todavía no hemos tenido el acceso universal, digamos, ¿no? Entonces, en algunos casos se habla sobre todo del acceso a la energía como derecho universal, para que se pueda acceder a otros servicios públicos y se pueda ejercer justamente el derecho al agua, derecho a la salud y otro tipo, ¿no? Entonces, creo que justamente, y aquí quizá falta uno de estos criterios, que es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Que justamente cambia este paradigma de hablar de mercantilización de los recursos por pensar en las personas primero, ¿no? Y cómo se benefician las personas. No hablar solamente de la rentabilidad de las inversiones, sino cómo se mejora la calidad de vida, ¿no? Lo otro que es bastante importante en Amazonía es la desfosilización, que ya hace muchos años vivimos los impactos de los hidrocarburos, los derrames de hidrocarburos en Amazonía, creo que la sesión pasada lo hablaron, ¿no? Y que no han tenido reparaciones, ¿no? Incluso ahora se está incrementando o se está promoviendo más lotes o más áreas de hidrocarburos en Amazonía. Entonces es una contradicción bastante grande que estamos viviendo en el país, ¿no? Por un lado tenemos compromisos de aumentar las energías renovables de acuerdo al Acuerdo de París, ¿no? Actualizar las contribuciones nacionalmente determinadas dentro de Perú, pero por otro lado se está promoviendo fósiles todavía, ¿no? Entonces, por eso es que también cuestionamos el concepto de transición energética a nivel también nacional, ¿no? Eh, los otros conceptos, sobre todo justicia ambiental, y digamos, todavía estamos en un momento inicial en el Perú en cuanto a energía, ¿no? Justamente por estas contradicciones que les comentábamos, porque no se ratifica el acuerdo de Escazú, por ejemplo, ¿no? En el Perú no lo han visto importante, y porque no se está hablando de acortar brechas sobre pobreza energética, ¿no? Sino se está pensando sobre todo en el consumo de las ciudades, cuando la brecha es principalmente en áreas rurales. Entonces, ¿cómo a partir de todas estas contradicciones, reflexiones, es que necesitamos justamente proponer una transición desde las comunidades o desde los territorios, que podría ser llamada popular, o como le podremos la nomenclatura que sea necesaria, ¿no? Entonces, nosotros desde DAR esto ya lo he hablado muy un poco, hemos desarrollado una serie de lineamientos, digamos, como un primer paso para conversarla justamente con las organizaciones indígenas, con las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Para tener consensos, ¿no? Siempre como que es necesario desarrollar un poco estos documentos para tener consensos. Entonces, como les comentaba, nosotros lo vemos como un enfoque de derechos principalmente desde el enfoque de la justicia ambiental. Entonces, los servicios públicos son van de la mano con el acceso a la energía universal, ¿no? En este afán de desconcentrar la energía, de democratizar la energía, también va de la mano con mejorar la calidad de servicios públicos, ¿no? Lo otro es que el modelo de acceder a la energía en las comunidades o a nivel territorial no repita el modelo extractivista a gran escala de mercantilizar recursos y no genere impactos negativos al ambiente, no vulnere el derecho al ambiente sano y equilibrado, sino que se generen modelos acordes también a contextos. Sé que este es un reto bastante grande porque es generar fórmulas y nuevas alternativas y romper un poco paradigmas para proponerlas, pero justamente, como lo he mencionado el colega anterior, como en CETSAT nos están enseñando, sí se puede, ¿no? Y justamente son a partir de luchas y propuestas de cambio. Luego está también, sí, acá hay un tema bastante importante que es los mecanismos de gobernanza, que si bien es cierto podrían ser muy gaseosos, pero el momento de la planificación energética de un país, de una comunidad, de una región, son bastante importantes. Por ejemplo, en la participación.
sin participación en su momento. Por ejemplo, tenemos aquí la Política Nacional Energética, que en su momento no se hizo con ningún marco de participación, menos de consulta previa, ¿no? Ahora estamos en otro proceso también de planificación que está careciendo justamente de estos mecanismos. Entonces, ante la falta de estos mecanismos, ¿cómo se asegura que va a atender necesidades reales y que se ajusten a los contextos, ¿no? Entonces, es necesario que se cumpla también con estos mecanismos de gobernanza. Y lo otro, que justamente no recuerdo si lo comentó anteriormente, pero hay la necesidad de generar proyectos de energías renovables u otro tipo de energías que se generen capacidades técnicas a la par para que se pueda, que las mismas comunidades puedan hacer uso, manejo y mantenimiento de los equipos, ¿no? Entonces, este es un reto porque hay que hacer una articulación entre las organizaciones, la academia, institutos y otros actores que sean necesarios, ¿no? Entonces, acá también el rol de la academia, las universidades regionales son bastante importantes para generar estas actividades. Creo que eso es un poco, y bueno, les dejo aquí el QR del grupo, que hicimos un paper donde plasmamos varios de estos mensajes que les comentaba y presentamos un inicial posicionamiento del Grupo Regional de Transición Energética Justa para que Latinoamérica, y esto va un poco con el concepto de descolonizar, tenga su propia propuesta de transición, porque si bien es cierto, ya yéndonos un poco de lo local a lo regional, como región, necesitamos también tener una propuesta, ¿no? Porque si bien es cierto, actualmente estamos siendo receptores sobre todo de conceptos y de propuestas, de modelos, y de ahí es que parte también que seamos sobre todo exportadores de materia prima. Entonces, ¿qué transición se está proponiendo si vamos a repetir ese modelo? ¿No? Necesitamos, por otro lado, también industrializar, ¿no? Para tener nuestra propia un propio modelo de la región, ¿no? Y esto trasciende a estos tres ámbitos, ¿no? Lo regional, lo nacional y lo local. Creo que eso es un poco para dar como marco conceptual sobre el cual nosotros estamos, o teórico sobre el cual estamos trabajando. Y ahora doy de pase a Diandra, quien nos va a explicar cómo es que DAR ha materializado, digamos, la instalación, el uso de energías renovables en algunas comunidades, varias, en realidad ahorita creo que estamos en 18, y también el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cómo ha sido la articulación y desde ambos lados, cuál ha sido el rol, las perspectivas y los retos que tenemos, ¿no? Entonces, eso, sin más, muchas gracias y doy pase a Diandra. Gracias, Denise. Ya lo mencionó, gracias por la presentación. Soy Diandra Torres, si me escuchan bien, o tengo que hablar un poquito más fuerte. Ay, ¿qué tal? Soy Diandra Torres, pertenezco también al equipo técnico de Derecho Ambiente y Recursos Naturales en Perú. Ya Denise comentó que estamos trabajando más o menos desde el 2017, 2016, 2017, en esta línea de eje temático que tiene DAR en lo que es el cambio climático, transición energética de manera específica. Y también, ¿no? Para no repetir patrones, para encontrar cómo se pueden reducir brechas, nosotros comenzamos a construir también nuestra propia experiencia, ¿no? Nuestra propia experiencia institucional de la mano junto con las comunidades y en articulación con las instituciones, que poco a poco fue un proceso que hemos ido aprendiendo juntos. Pero en ese proceso hemos identificado algunas pautas, que yo lo estoy llamando como unas pautas, que aún está en proceso de construcción, para esa gobernanza, ¿no? Para esa gobernanza. Hace más de 20 años que se implementan proyectos, al menos que yo he estado participando. Soy de Loreto, Amazonía peruana, eh, y tengo más de 20 años también en varios procesos productivos de manejo de recursos. Y recuerdo que los proyectos pues se implementaban de arriba hacia abajo, más no de abajo hacia arriba. Eso es clarísimo en todos los países. Y tantos elefantes blancos que hemos tenido de proyectos en nuestras regiones, en otros países, pues
tenemos para enumerar un sinnúmero. En ese proceso de aprendizaje, pues no se hablaba, no hablábamos de gobernanza, ¿no? De la gobernanza, de la participación. Entonces, como dar también en ese proceso, quisimos aprender y aplicar eh, y construir en base a esas falencias, ¿no? Entonces, una de las del ámbito de acción que tiene DAR o del trabajo que tiene DAR es identificar las zonas de intervención, ¿no? O sea, dónde vamos a implementar proyectos o dónde existen ciertas brechas energéticas que se necesitan cubrir, ¿no? Entonces, ahí, para ver cómo podemos garantizar esa sostenibilidad en nuestras intervenciones. Es por eso que de alguna manera estos 8 años que estamos trabajando, más o menos estamos orientándonos en lugares, nuestra área es en lugares donde existen iniciativas locales, no solo productivas, sino también aquellas comunidades nativas campesinas o ribereñas que necesitan cierto acceso qué tipo de acceso a la energía, ¿no? Cuando hablamos de iniciativas, pues estas tienen que ser manejadas también, no tienen que ser a iniciativas de uso de recursos indiscriminados. Entonces, por ahí también es parte de esa gobernanza, el ambiente, los recursos, mejor dicho, garantizar y conservar el capital natural que existe. Creo que es clave, ¿no? Para no repetir esas extracciones que ya los ejemplos nos recuerdan siempre. Entonces, identificamos pues zonas con población sin acceso a servicios, sin acceso a conectividad, accesibilidad. Identificamos también de manera conjunta qué brechas tenemos que cubrir, ¿no? En las visitas a las comunidades que vamos a trabajar o que pensamos trabajar, pues lo que hacemos es identificar de manera conjunta qué brechas necesitamos cubrir. ¿Por qué? Porque de alguna manera no debemos repetir la estandarización de proyectos. O sea, eso es clave, ¿no? Necesitas cerrar brechas. ¿Cuáles son esas brechas? ¿En dónde son? ¿En qué? ¿Cuál es la tipología que necesitas cerrar? Eh, Aquí normalmente se implementan proyectos, los gobiernos, dependiendo me imagino que es en todas partes, dependiendo de la cantidad de la población. Y la pregunta es, ¿realmente si existe población mínima, no tiene derecho a recibir proyectos o a implementarse proyectos para mejorar su calidad de vida? Eso también es una pregunta que nos hacemos y es súper válida, porque muchos proyectos comunales, locales, que hemos implementado, como les pongo como ejemplo, tienen solo de manera directa 8 familias. Pero esas 8 familias son las que abastecen cierta producción local y hasta en la misma ciudad, ¿no? De mercados gourmet y manejando el recurso. Entonces, esa es la parte que nosotros analizamos, ¿no? Y a eso nos referimos con la no estandarización de proyectos. Pero no es que tú implementas el proyecto, ¿no? Nos referíamos que ahí va este tema de gobernanza, de la transparencia de la información, de la participación, del acceso a la información con la población local y ver también compromisos, porque la experiencia también nos dice que muchos proyectos se han implementado desde la cooperación al 100% y no han resultado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo entre todos, de alguna manera, participamos de manera activa, según roles, ¿no? Entre la comunidad y la cooperación para poder implementar esos proyectos? Una vez identificado qué proyecto se va a realizar, cuáles son esos compromisos, ¿no? Ese consentimiento previo, ¿no? Ese consentimiento previo de trabajo articulado, ¿no? Para poder implementar los proyectos. Algo importante también como lección aprendida, y creo que Gloria lo comentó, el tema de la articulación. Ya no podemos pensar intervenir solos. Los recursos son finitos, los recursos humanos económicos, tanto a todo nivel, son finitos, pero sobre todo tenemos que buscar esa sostenibilidad, ¿verdad? Esa sostenibilidad de cuáles son las instituciones que van a ayudar no solo a pensar
en los resultados de los proyectos a corto plazo, sino en el largo plazo, pensando en ese beneficio. Entonces, ahí el establecimiento de sinergias es súper clave. La articulación es súper clave. Pensar no solo en instituciones públicas, sino en sectores de la academia, la sociedad civil organizada, movimientos o colectivos. En este caso, la articulación, por eso está nuestro colega del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Manuel Pimentel, ¿no? Como parte de esa articulación para darle esa sostenibilidad. Y en los proyectos, obviamente, siempre vamos a hablar de ese enfoque de género, pero ese enfoque de género, pues, tiene que ser real, ¿no? Pensar en esa tecnología que pueda facilitar también el acceso o mejora de las condiciones, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Para reducir esa desigualdad entre ellos. Sabemos muy bien que en el caso de energía son las señoras, las mujeres, quienes de alguna manera tienen bastante participación y las necesidades de reducir brechas. Entonces, la identificación de proyectos engloba todo ese paquete de algunas pautas que estamos construyendo, que nosotros estamos en este momento llamándole cierta gobernanza en la intervención de las redes y las poblaciones locales, ¿no? Entonces, eh, siguiente, Denise, por favor. Entonces, ahí Denise nos comentó que ya tenemos en nuestro haber 18 intervenciones, 18 lecciones aprendidas. Tal vez está un poco lento en internet, al menos que de donde yo esté. No, ya se cambió, ¿no? Entonces, Perdón, también, el mapa. sí, el mapita. Ok, ahí me quedo. De manera ilustrativa, les queremos mostrar en nuestro haber, en estos últimos años, nosotros ya tenemos más o menos unas 18 intervenciones como para esa construcción de esas lecciones aprendidas a nivel institucional, ¿no? No se ve el mapa. No se ve ningún mapa. Seguimos en la filmina que has estado explicando. Sí, quizás ah, Denise puedes dejar de compartir e intentar compartir de nuevo, quizás. No es un mapa tal cual, sino es una infografía. A ver, me avisa. Ahora, ahora sí. Sí, ok. de manera ilustrativa les podemos compartir luego el link para que puedan descargar. De manera ilustrativa, para que tengan una idea, nosotros la experiencia que estamos teniendo básicamente se centra por ahora en Loreto, en la región amazónica del Perú, en la zona nororiente del Perú. Ahí estamos trabajando con las comunidades, con las instituciones públicas, privadas, y tenemos un bagaje de necesidades que hemos identificado. Tenemos desde actividades productivas, desde iniciativas locales con actividades productivas, desde espacios comunales que necesitan para fortalecer el trabajo organizacional de la comunidad en pleno. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nos llamamos por la no estandarización, ¿no? No es lo mismo hablar de pesca y poner a todos proyectos para cerrar brechas energéticas en pesca y poner solo luz en las infraestructuras, sino hay que determinar también qué tipo de pesca existe, ¿no? Tenemos que democratizar y llegar a ese nivel, cosa que el Estado todavía no entiende, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la pesca, qué necesidades energéticas se cubren con pesca artesanal de consumo. No es igual que hablar pesca de peces ornamentales, ¿verdad? Entonces, en ambos es la misma tipología de la actividad, pero dos situaciones y necesidades diferentes. Es por eso que en uno pones electricidad únicamente para el caso de la pesca, en el caso que nosotros tenemos para la pesca de arahuana, que es una especie
de pez ornamental que se exporta bastante aquí en Loreto. Y a diferencia de peces de consumo que necesitas mejorar cadenas de frío, mejorar energía eléctrica, mejorar o proporcionar energía para los procesos de transformación, ¿no? Que van a tener esos productos. Y lo mismo, ¿no? En el tema de organización comunal. Hemos identificado lugares que son claves para las comunidades y en muchos casos hemos puesto hasta en en una iglesia, en una capilla de una comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que sea eh, diferente un local comunal que una capilla. Según la dinámica que tenga esa población, pues la capilla es el centro donde fortalecen no solo su fe, sino también el sistema organizacional, ¿no? Entonces, esa es la manera como nosotros estamos trabajando, identificando realmente cuál es ese punto gatillo detonador que va a mejorar o vamos a contribuir en esa mejora del desarrollo local, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido un fuerte trabajo, por ejemplo, en asociaciones, hay asociaciones con las que hemos trabajado de panificadores, con insumos de frutos nativos, estamos apoyando también con cazadores, pescadores, entonces, sobre todo también en la defensa del territorio. Hay muchas, estábamos hablando, Denise comentó Escazú, defensores, defensoras, áreas naturales protegidas. O sea, en el Perú, al igual que todos los países de ustedes, tenemos problemas sociales, no sociales ambientales, y que donde las comunidades son las más vulnerables, pues que todas las actividades extractivas están dentro del territorio o en ámbitos de influencia de esos territorios comunales, ¿no? Entonces, también estamos colaborando con las comunidades para la defensa del territorio, ¿no? Para ese control, para coadyuvar en ese control y vigilancia del territorio comunal y de los recursos naturales. Entonces, en eso estamos ahí y un trabajo, creo que el trabajo articulado ha sido y es clave para todos, razón por la cual estamos reunidos aquí en una red porque necesitamos información, porque necesitamos intercambiar información, porque en un momento vamos a necesitarnos quizás para hacer esa incidencia política y de la misma manera en el caso local no podemos entrar solos, necesitamos a socios que coadyuven, pero sobre todo que le den esa sostenibilidad, porque el rol de dar es mejorar los instrumentos de política, coadyuvar con la mejora de las políticas, las salvaguardas ambientales, mas no es el rol estar dentro de las comunidades 24/7, que otras instituciones sí lo hacen, ¿no? Entonces, es por eso que hemos visto a bien invitar a mi colega Manuel Pimentel del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, específicamente de la Reserva Nacional Pucacuro, con quien tenemos tres iniciativas muy interesantes, promisorias, que están relacionadas con el manejo de fauna silvestre, con el manejo de frutas nativas y con el manejo de la piscicultura, de los recursos hidrobiológicos. Les agradezco su atención, les voy a pasar con mi colega Manuel Pimentel. Manuel. Eh, Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Bueno, Zeus, gracias por invitarnos. Justamente participar del Grupo Regional de Transición Energética. Bueno, también escuché la exposición extraordinaria de Gabriela, me encantó la lógica de cómo se viene trabajando en su país. A Denise, a Diandra, justamente por agradecerles por darnos la oportunidad de compartir la experiencia que se viene trabajando en la Reserva Nacional Pucacuro. Primero,
agradecerles porque veo en ustedes la luz y las ganas de querer empujar este proceso de transición energética que necesitamos impulsar energías renovables, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, nosotros como Reserva Nacional Pucacuro eh, tenemos pues una lógica de intervenir en las comunidades, como dice Diandra. Nosotros tenemos presencia justamente todo el año, ¿no? Entonces, en la Reserva Nacional Pucacuro, al interior de la Reserva Nacional Pucacuro, nosotros no tenemos ninguna comunidad. Todas las comunidades están ubicadas justamente en la zona de amortiguamiento. Justamente las comunidades son nuestros vecinos, ¿no? Nosotros trabajamos con comunidades quichuas y también mestizas, donde que nosotros tenemos que trabajar procesos endógenos con las comunidades. Son procesos que nos ayudan mucho a entender y justamente a crear lazos de compromisos, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos un proceso de actualización de nuestro plan maestro. Nuestro plan maestro es nuestro documento de gestión, que justamente ahí nosotros trabajamos con los actores claves, que son justamente comunidades nativas, asociaciones productivas, están las ONGs, están justamente los gobiernos locales. Entonces, en federaciones también, federaciones indígenas. Entonces, en este proceso, justamente se identificaron las brechas, ¿no? Y justamente una de las brechas que se había identificado con las asociaciones y las comunidades es el tema de no, no hay acceso de energía, ¿no? O sea, acceso a energía. Entonces es una brecha que se identificó y por tanto, justamente en las asambleas del Comité de Gestión, que es un espacio participativo, ellos plantearon que se trabajen justamente proyectos orientados al tema de energía renovable, ¿no? Entonces, por un tema estratégico, el tema de distancia, nosotros estamos en lugares remotos. eh, para que tenga una idea, la capital estamos acá, nosotros ahora en la ciudad de Iquitos, para llegar a la zona donde que nosotros estamos es 3 días en una lancha comercial, ¿no? O sea, entonces estamos en lugares remotos donde que, por ejemplo, la capital del distrito donde que trabajamos solo tiene energía de combustible de 6 a 10 de la noche, o sea, no hay más energía. Entonces el acceso a energía de parte de estas asociaciones, de las comunidades, justamente es un, creo que el tema del sistema fotovoltaico se adapta y eso se adapta muy bien al tema de las necesidades de estas comunidades, ¿no? Entonces bajo ese pedido y bajo esa incorporación, nosotros lo plasmamos en el plan maestro, que es nuestro documento de gestión a nivel de área natural protegida. Entonces ahí articulamos justamente con la ONG DAR, también articulamos con NSI, gobierno local y asociaciones productivas. Entonces iniciamos reuniones de trabajo. Entonces, esta reunión de trabajo es justamente donde que nosotros tenemos que definir compromisos. Y los compromisos, también hay que también poner en claro algo. Nuestras comunidades nativas y asociaciones a veces ya desconfían a veces de las promesas que hacen los políticos, ¿no? Entonces, hay esa desconfianza. Entonces, nosotros, como tenemos presencia allá en la zona, primero trabajamos mucho en justamente generar esa confianza y por ello nosotros apostamos por la articulación y por el trabajo compartido, ¿no? Y que los compromisos estén bien claros, ¿no? Entonces, a partir de ello, entonces, el rol de nosotros como CERNAN, en este caso, por ejemplo, dar es especialista en el tema de energías renovables, entonces, ese es su rol de ellos y el tema de ayudarnos también a articular al tema para que puedan llegar estas iniciativas. Entonces, nosotros cumplimos el rol ahí de articulador justamente para hacer acompañamiento de estas asociaciones, ¿no? Entonces, el acompañamiento va a que si
nosotros ya hemos implementado compromisos como la construcción del módulo, por ejemplo. La comunidad, la asociación tiene que construir su módulo, ¿no? Entonces, no todo es gratis. Tiene que haber un esfuerzo, una contrapartida, justamente de estas asociaciones, de las comunidades, porque de ese modo se valora, se esfuerza y se construye, ¿no? Porque antes la lógica era de que todo era como gratuito, ¿no? Pero nosotros creemos que la lógica tiene que ir por un tema de que tiene que ser compartido, ¿no? Entonces nosotros comenzamos el acompañamiento en todo el proceso de construcción de estos módulos productivos. ¿Por qué hablamos de módulos productivos nosotros? Porque nosotros creemos que en nuestras comunidades nativas con las que estamos trabajando, la producción que ellos logran en la primera fase están a nivel de básicamente garantizar el tema de seguridad alimentaria y están en proceso de ser buenos productores y particularmente ahora estamos con algunas asociaciones trabajando ya a nivel de procesamiento, ¿no? Entonces ahí es un trabajo conjunto para ir mejorando. Entonces, visto esto, por ejemplo, acá ven una foto de una hermosa señora, de la señora Juana, que es una líder en la comunidad que justamente se está beneficiando y ve que la energía sostenible, como es el tema de paneles solares, está generando una alternativa para su familia y justamente está despertando interés también ya del gobierno local de querer hacer proyectos de energía eh, eh, renovable. ¿Por qué? Porque a veces la lógica de nosotros es, a veces hay que ver para decir, oye, esto sí funciona, ¿no? Vamos por este camino, ¿no? Un tema de incidencia, ¿no? Entonces, eh, la ventaja de nosotros tenemos como área natural protegida, nosotros tenemos una diversidad de recursos, tenemos el recurso pesquero y recursos pesqueros que están justamente bien conservados, tienen los tamaños estándar, entonces las asociaciones nos ayudan justamente a hacer la vigilancia y control, pero también hay que retribuir ese esfuerzo que hace ese comunero por apoyarnos justamente en conservar el recurso, ¿no? Entonces, ahí creemos nosotros que ahí hemos hecho una buena articulación con DAR para ver cómo brindamos esa alternativa para que estas comunidades, por ejemplo, los pescadores, que es un OSPA, Organización Social de Pescadores Artesanales, que con nosotros tienen un acuerdo de cooperación y justamente ellos vienen aprovechando el recurso pesquero. ¿Pero qué faltaba? Faltaba justamente el sistema, el sistema de frío para conservar sus recursos. ¿Ya? El esfuerzo que él hace por apoyarnos en el tema de vigilancia y control no estaba siendo retribuido, pero ahora con este proyecto, él siente que sí está siendo retribuido porque está comenzando, ya está procesando hamburguesa de pescado, está procesando ya chorizo de pescado, está vendiendo filete de pescado y cada vez él va especializándose mejor y va entendiendo el tema del negocio y paralelamente nuestro interés de nosotros es que sea nuestro aliado para justamente eh, nos brinde, nos apoye en el tema de vigilancia y control. Luego tenemos otra asociación justamente que trabaja bastante el tema de frutos nativos, ¿no? Tenemos los superfrutos. Tenemos superfrutos tenemos el camu camu, que es un recurso que es alto en vitamina C, tenemos el ungurawi, tenemos el aguaje, tenemos esos frutos que justamente son muy requeridos por el mercado y son productos silvestres que no tienen ningún producto agroquímico, son productos que justamente, pero ¿qué carecían? Igual carecían de energía. ¿Para qué? Para justamente conservar la pulpa, para producir justamente sus refrescos. Como ves ahí la señora ahora esa pulpa, ese fruto que lo aprovecha con escalamiento y eso lo procesa y eso ella sale a vender justamente en el mercado local y justamente se va. ¿Cuál es nuestro rol de nosotros? Que igual, ¿no? Ellos se comprometen y nos ayudan también en justamente en promover. Ahora estamos teniendo una mirada nosotros también como Sarnau, un enfoque más inclusivo, ¿no? Entonces,
Y también en los puestos de vigilancia, en las oficinas de coordinación, nosotros también ya suplimos toda nuestra infraestructura, tenemos energías renovables en sistema fotovoltaico, paneles solares, porque también nos dimos cuenta que nosotros también tenemos que ser consecuentes con lo que estamos justamente promoviendo, ¿no? Eh, entonces, y tenemos otra asociación que justamente es una comunidad nativa quichua que viene trabajando el recurso de carne de monte. Entonces, ahí es un proceso más a nivel endógeno y adaptativo, podríamos decir, porque la cosmovisión que ellos tienen es bajo otro enfoque, otra lógica. Entonces, ahí también estamos trabajando con ellos para ver cómo nosotros nos adaptamos a ellos para que ellos entiendan este proceso, ¿no? Entonces, para nosotros, la experiencia de trabajar con energías renovables es una experiencia que está generando impacto justamente en las comunidades que estamos interviniendo y se va abriendo una luz de que tenemos que hacer más incidencia a nivel gobierno local también para que ellos también comiencen a decir a nivel nacional, oye, apostemos por esto porque nuestras comunidades están en lugares remotos, o sea, hablar de sistemas de combustible fósil no va a funcionar en nuestra zona, o sea, solo vamos a tener corriente eléctrica de 4 a 5 horas, entonces la brecha es bien alta, ¿no? Y las comunidades, y esa parte, la positiva, que dicen, oye, esto va porque esto nos está demostrando que tenemos energía justamente las 24 horas, justamente para poder trabajar nuestros recursos, ¿no? Entonces, el otro enfoque es que lo que nos encantó es que esto ha salido justamente de un proceso participativo. O sea, no ha salido de un tema de que a nosotros se nos ha ocurrido, no, sino ha salido de un tema de una necesidad de ellos y y en ese proceso nosotros dijimos, oye, es momento de trabajar esta alternativa y vamos, no solo es energía renovable, sino hay que trabajar el tema de capacidades, fortalecimiento de capacidades. ¿Por qué? Porque si ellos van a usar los sistemas fotovoltaicos, tienen que primero ser conscientes, usar justamente esta tecnología adecuadamente porque, por ejemplo, mi persona, he aprendido un poco que hay diferencias en una batería gel con una batería de litio. Su funcionamiento son diferentes, ¿no? Entonces, igual nuestros comuneros también tienen que entender esos procesos de diferencias que hay y el mantenimiento que requieren estos equipos para que tenga mayor sostenibilidad, ¿no? El otro tema también que nosotros hemos entendido que la energía, claro que es buena, pero también tiene un tiempo y hay que la producción justamente nos permita que ellos puedan ir haciendo caja, que cuando llegue el momento también ellos puedan reemplazar justamente estos equipos cuando termine el tiempo de vida. También estamos justamente hablando del tema de costo de producción con estos amigos, que la parte tiene que cubrir esta situación, ¿no? Entonces, hay otro aspecto también que estamos justamente acá, estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje, eh, pero desde el punto de vista, por el tema de la distancia, nosotros sí lo vemos factible y positivo esta tecnología de sistema fotovoltaico en la zona que estamos interviniendo nosotros, ¿no? Y también hemos hecho el otro ejercicio con ellos es, ya tengo la energía, perfecto, pero tengo que ahora capacitarme cómo procesar mi recurso justamente para darle ese valor. Entonces, son aspectos que van justamente relacionados ahí, por eso un agradecimiento a DA y justamente al, al tema del Grupo Regional de Transición Energética, que nos pongamos a hablar de estos temas, que la energía renovable no solo es la energía, sino estamos hablando de comuneros, comuneras, instituciones,
que tenemos que entender que cuando tengamos la energía, primero hay que usarlo responsablemente, luego hay que ver el tema de sostenibilidad, luego hay que ver qué valor agregado vamos a generar justamente para que estos comuneros justamente accedan a una economía, si no accede a una economía, al menos asegurar el tema del tema de seguridad alimentaria. Entonces, son varios enfoques que tenemos que mirar, ¿no? Y ahora, lo otro también que estamos justamente evaluando nosotros es, perfecto, pero esto hay que ir promocionándolo más, hay que ir llevándolo a otros espacios, hay que ir escalando, porque el escalamiento nos va a permitir llegar justamente a otros espacios, ¿no? Entonces, y creo que podemos ir sensibilizando a mayor persona, ¿no? Por ejemplo, esta tarde participando del taller con ustedes, de una u otra manera yo me estoy sensibilizando y veo que esto es una corriente que va justamente en la línea de ver el tema de la conservación, ¿no? Optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, eh, para nosotros, entonces, el mensaje ya que doy acá es, esto es posible si lo hacemos articuladamente, con compromisos concretos y que todos sumemos esfuerzos. Si no lo hacemos bajo ese enfoque, creo que vamos bueno, creo que a fracasar, ¿no? O sea, la idea es tener una experiencia positiva. Bueno, eso en parte, y si tienen alguna pregunta, encantado de participar con ustedes. Sí, gracias. Gracias. Sí, antes tenemos un video. Gracias, Manuel, porque, bueno, justamente también habíamos invitado a uno de los comuneros o comuneras de una de las zonas de intervención, pero por temas justamente de conectividad no se pueden conectar virtualmente. Entonces, les vamos a presentar un video así breve como para que conozcan un poco más también cómo ellos han tomado estos proyectos y aquí. Me avisan si se escucha. ¿Se escucha? No, no se escucha, Denise. No, no se escucha. No sé si tengo que activar algo más acá. A ver. Ahí acá está. Compartir sonido. Entonces me avisa ahora. 8 de julio, ubicadas en el distrito El Tigre. ¿Ahora sí? Sí, ya se escucha, se escucha. Gracias. Lo ponemos desde el Los inicio. módulos de procesamiento productivo, dotados con sistemas fotovoltaicos. Estas infraestructuras permitirán que la población local cuenten con la capacidad de procesar la carne del monte y el pescado con el fin de diversificar los productos que ofrecen. Esto es un paso para nuevas alternativas de autonomía energética, ¿no? Si bien sabemos que la energía solar es una energía que nos permite ser autónomos y a la vez la implementación de esta nueva tecnología en el servicio para esta planta procesadora nos va a permitir que los productores tengan esa garantía de poder conservar sus recursos. Es un recurso que le va a permitir a ellos mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo les va a dar una mejor dotación económica a ellos mismos. Gracias a estos equipos nosotros ya vamos a poder elaborar nuestro producto que sacamos en pesca. Siempre se lo ha traído, se le ha vendido así producto al bruto. ¿Ya? Ahora con estos implementos ya vamos a poder procesar, vamos a darle un valor agregado a nuestro producto y tener más que todo una mejor calidad. Hoy que tenemos energía solar, hoy tenemos para tener congelado fresco y se mantiene fresco. Y en cualquier momento tenemos para procesarle y sacarle al mercado. No vamos a pensar de que se va a podrir, no, sino que tenemos perfectamente congelado. Estamos orgullosos nosotros de tener una planta en el distrito. Con ellos tenemos la luz las 24 horas, que nosotros nos brinda la facilidad de procesamiento en cuanto a los recursos naturales, ¿no? Que tenemos muchísimas cosas dentro de la reserva Pucacuro.
Pero antiguamente no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún aliado a nuestra organización. Pero hoy, gracias a la ONG, la NCI, la DAR, la municipalidad, que se han sumado para poder nosotros hacer realidad las cosas. Toda esta infraestructura detrás mío está funcionando con sistemas fotovoltaicos. Ahí no solo van a poder transformar los productos, sino también van a poder estivar, limpiar, conservar, garantizar la cadena de frío, procesar, transformar, transportar. Entonces nos damos cuenta que de por sí tener una bombilla de luz no basta, ¿no? También necesitamos que la luz solar pueda alimentar para que estas iniciativas, como este caso de los delfines y de los pumarunas, puedan tener mejor garantía de transformación y poder vender sus productos. Bien. Bien, creo que ahí sí acabamos y bueno, en lo que quede del tiempo, si tienen alguna pregunta, bienvenida. Gracias. Súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diandra, Denise, Manuel. Quería pedirles a todas y todos si podemos sacarnos una última foto. Y así que si pueden prender sus cámaras, les agradecería. Y de ahí ya estamos en la hora, pero quizás tener unos 10 o 15 minutos para poder conversar un poco respecto a, respecto a lo que han expuesto. Entonces, si pueden ir prendiendo las cámaras, les agradeceríamos muchísimo. Compañeros, por el chat que tenemos de ciclo de talleres 6, compartí el acuerdo distrital que acaba de salir de Santiago de Cali, donde se hace la política pública sobre transición energética en nuestro municipio. Es el primer municipio de Colombia que tiene una política pública propia que fomenta la transición. Es relevante, se los compartí porque puede servir de modelo para otros ejercicios en otras ciudades. Y eso se logró gracias a un concejal que hizo un ejercicio de gobernanza y de diálogo con todos los actores de la sociedad para adelantar una propuesta que busca mejorar las condiciones y la adaptación al cambio climático utilizando energías alternativas. Ahí estamos con la foto. Ya. Sí, lo vi. Gracias, Mauricio. Yo creo que es bien importante lo que enviaste porque, por ejemplo, ya tenemos a nivel nacional algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de Chile, se está trabajando actualmente la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, pero es muy interesante y es bien importante analizar, poder ver estas experiencias más locales de acuerdos que se están realizando. Así que te agradecemos muchísimo igual que hayas compartido eso. Y nada, si quieren podemos hablar un poco respecto a lo que han expuesto. Levanten la mano nomás y pueden abrir el micrófono. Joana. Buenas tardes, felicidades a ambas instituciones, súper esperanzador escucharles. Yo tenía algunas preguntas para ambas experiencias, empezando con la de Chile. No me quedó claro si la propuesta energética se estaba desarrollando hacia comunidades más urbanas, periurbanas, rurales. No tuve no supe muy bien específicamente, entendiendo que, digamos, cada espacio geográfico tiene su complejidad, además si se trabaja con pueblos indígenas o no, o solamente zonas urbanas. Eso por un lado para aclarar, me gustaría. El otro tema si era más para tipo uso doméstico, es decir, como paneles solares pensando en diversas casitas, qué sé yo, o no sé, elementos más como colectivos, no sé, como también cuestiones más productivas, ¿no? Como en la segunda experiencia. Esa era por ahí mi duda. Y lo otro, y una pregunta para ambas, es sobre
también qué retos han encontrado, porque claramente lo han dicho, ya lo han adelantado, pero me refiero en términos más interculturales, pero también y posibilidades, ¿no? Sí quería como explorar un poco más por ahí, porque a veces no es tan sencillo, sobre todo pensando en la primera experiencia, sobre todo en comunidades periurbanas, donde están más cerca a veces de las ciudades y las necesidades energéticas son mayores. Y el tema de hacer cambios de lo petróleo, cuando todo está pensado así a los renovables, un poco desafiante. Entonces yo quería ver ahí cómo estos cambios por un lado, de paradigma y de comportamiento y de expectativas, ¿no? Y por otro lado también el tema de género. O sea, no, Gloria, ahí creo que no sé qué tanto cómo se está trabajando, el tema de la participación de las mujeres en temas de la gobernanza, ¿no? Y Denise, igual también tenía algunas preguntas para ti. Entiendo, y porque claro, más o menos en la exposición se entendió, y bueno, porque hemos conversado antes, sé que esto es un proyecto más de, digamos, emprendimientos más comunitarios, ¿no? De energía solar para proyectos más comunitarios, en donde los que son beneficiarios, entiendo, son, digamos, esta estructura productiva, digamos, de las familias, de las comunidades, ¿no? Que generan estas situaciones. Yo quería saber cómo se está gestionando el tema de los desechos, o sea, vinculados a las baterías, ¿no? En temas de justicia ambiental, ¿no? O sea, más o menos cuántos años tiene, y eso para ambas, digamos, no sé, cuántos años tiene y qué se hace con esos desechos. Em, entonces, eso, por ahí. Disculpen los molestios. Gracias. Vaya, Ivana, excelente pregunta. Pues no sé, voy a empezar cortito para aclarar más específicamente que en el caso nuestro, como es una ONG que trabaja como conformando la articulación de distintos lugares en términos de cuáles son los proyectos, están situados principalmente alrededor de la región metropolitana, los que son de instalación. Nosotros no somos instaladoras o instaladores, como les comenté, pero sí las instalaciones de paneles en particular han sido en la región metropolitana y en los alrededores de la región metropolitana, en zonas campesinas que son productoras también de frutícola, o sea, agro en general, porque hay como una producción, especialmente en la cooperativa Copeumo, que trabajan particularmente en la zona, digamos, agrícola en particular. Son zonas mestizas, más que indígenas. Para ir a las indígenas en Chile hay que, digamos, igual puede ser en la región metropolitana, por ejemplo, en panadería, hay varias cosas que se pueden hacer, la vida indígena en las ciudades también, pero reconocidamente indígenas como no hemos tenido la oportunidad aún. Ahora, sí trabajamos antes de ser ONG Energía Cooperativa con diseños desde el Instituto de Ecología Política en zonas de San Pedro de Atacama, donde hay indígenas atacameños. Lo que pasa es que la cooperativa en ese momento no fructiferó, pero han sido intentos por temas específicos, contingentes, pero no por temas malos con nosotros, sino que por situaciones específicas de la regulación. Nosotros en particular el tema de género lo tratamos claramente también con cuántas mujeres sabemos. Habemos más mujeres que hombres en nuestra ONG. Cómo trabajamos en términos de género, lo trabajamos con enfoques de cuidado y femenino. Creemos muy fuertemente que más allá de lo biológico, o sea, digamos, de si eres mujer, sexo, como la cosa sexual, es una cosa, pero otra cosa es si es femenino o masculino, y en eso pueden haber hombres con sus aspectos femeninos más desarrollados y mujeres con sus aspectos masculinos más desarrollados, y no solo es importante que sean
mujeres, porque en el ámbito, yo estoy hablando también ciudad y campo, digamos, lo rural, pero hay muchos aspectos en la ciudad que muestran mujeres que son muy masculinas. Y entonces hay que tener ojo con eso también, para que hayan un enfoque femenino de cuidado, de respeto por el territorio y... Y ahí, de ahí el tema, nosotros también pertenecemos mucho a la red ecofeminista para la transición energética y ahí claramente hay un empuje fuerte de mujeres, pero con una visión no solo de determinismo biológico, porque decimos nosotros, sino que haya un cuidado por por el tema de las personas más desfavorecidas en la sociedad. En este caso hay temas de clase, hay mucho clasismo en nuestro país. Entonces hay muchas luchas que hay que dar en varios frentes, pero esta idea de articulación y colaboración y respeto con lo local, con darle a la escucha más que ir a presentar la solución, creemos que son partes de una perspectiva de género y de feminizar la energía y no colocar, como lo hacen las grandes compañías, a mujeres en proyectos extractivos de la madre tierra, colocándolas que son técnicas, ingenieras, no sé qué, y woman, y todo en inglés además. Entonces estamos muy en contra de ese uso del cuerpo de la mujer en proyectos extractivos de energías renovables. Entonces, nuestra idea ahora justamente fue un proyecto ya con una organización de mujeres trabajadoras y lideresas en diferentes aspectos para hacer educación. En nuestro caso, como asesorías, capacitaciones, para que ellas mismas sean las que vayan, digamos, amplificando las nociones de cómo instalar estos proyectos, cómo dimensionarlos, cómo diseñarlos y cómo ir de alguna manera confabulando los distintos actores para que el proyecto se lleve a cabo. Eso es como desde el enfoque y territorialmente, como digo, no tiene tanto el arraigo desde el centro, pero la idea es ir tocando los territorios para ir como contagiando con esta energía de las energías renovables con apropiación territorial. Pero claramente hay un montón de conocimientos que necesitan apoyo desde otras localidades también. Entonces, es nuestra idea de diálogo entre territorios, como que no se cierre solo en uno, porque hay muchas negociaciones que hay que hacer, compras, hay cuestiones legales. O sea, a veces no todas las comunidades tienen todo en su territorio. Entonces, yo creo que es súper importante la colaboración interterritorial en esto. Eso, y un comentario, me encantó la presentación de Loreto. Yo he ido allá a esa zona, estuve en Loreto, pero de visita, no, o sea, que me encanta la Amazonía, así que muchas gracias por la presentación y me pareció maravilloso lo que están haciendo. Eso, muchas gracias. Quizá gracias Gloria, para responder a Joana, bueno, yo le daría pase más a Tiandra, que está más en campo, en las comunidades, ¿no? Pero sí, yo solamente complementaría diciendo que sí es un reto, pero que es necesario que se avance con la instalación de energía renovable porque como ya lo dijeron anteriormente, Loreto en sí, la misma ciudad, carece y tiene todos los problemas de conectividad. Imagínense las comunidades. Entonces, en ese marco es que tenemos esa necesidad y estamos ahí apuntando a esa necesidad y doy pase a Diandra para que complemente la respuesta. Sí, una vez más, se implementan iniciativas para cubrir demandas, necesidades. Y no se habla de si es necesidades del hombre, necesidades de las mujeres, simplemente necesidades que muchas veces en los espacios se comparten, ¿no? Se comparte y en algunos casos hay mayor cantidad, ¿no? Según el rol que desempeña en cada población, según sus dinámicas, ¿no? Etnia. Entonces, ahí
no solo implementamos energías pensando en mujeres, pensando en varones, sino en los roles que ellos asumen con la actividad productiva o con la actividad común en el hogar, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una experiencia en la cuenca del río Tahuayo, cerca de Iquitos, a unas 8 horas, bueno, no tan cerca, pero 8 horas. Hemos implementado una tecnología de eficiencia para las cocinas, lo hemos llamado, no cocinas mejoradas, lo hemos llamado ollas brujas y fogones que han colaborado justo con Chile, con los hermanos de la Asociación de Municipalidades de Chile en un momento, ¿no? Donde hemos instalado pensando en esa adopción tecnológica, donde en el caso de las mujeres, sí, la mayor cantidad de población, mujeres que cocinan, ¿no? En las madrugadas, son las que se llenan de humo. Entonces, hemos instalado esa tecnología simple, pero lo simpático ahí, Joana, es que para la confección de esas cocinas, la mayor cantidad han sido hombres quienes han estado cociendo, ¿no? Confeccionando las cocinas, ¿no? Las ollas brujas y el fogón rocket. Entonces, no pensemos si va a ser hombre o mujer, pensemos muy bien qué demanda quieres cubrir, quieres apoyar, coadyuvar, y entre ellos definen los roles. Ellos definen qué hacen qué. Y eso es lo importante, ¿no? Tenemos la experiencia de la panificación, por ejemplo, también, que ya lo mencionó Manuel, ¿no? Ellos se han distribuido y las señoras han decidido que van a hacer la venta. Imagínense, ¿ah? Las señoras, las mujeres quienes están ahí, son las que están encargándose del negocio y los hombres están de la panificación, ¿no? Entonces, ahí vemos que lo que manda ahí son los roles que desempeña cada uno de ellos según las dinámicas. Desafíos hay un montón, pero más hay hambre de esa necesidad de tener ese acceso a ese derecho, a la energía como derecho, que ya muchas veces lo hemos hablado. Entonces, ahí hay muchas expectativas, existen otras ideas, iniciativas que en otros países están haciendo y que también nosotros estamos tratando de impulsionar, no solamente el sistema fotovoltaico como sistemas de paneles solares, estamos hablando de adopción de esas tecnologías de eficiencia energética con las ollas, con las cocinas. También estamos viendo deshidratadores, ¿no? Deshidratadores solares, donde no necesitas más que el sol, que no necesitas más que el sol, unas cuantas infraestructuras y que puedes utilizar al 100% la energía proveniente del sol. También hay quebradas que también hay que identificar las mejores opciones para generar energía utilizando la corriente de esas quebradas, riachuelos que nosotros tenemos en la Amazonía, ¿no? Entonces, hay un bagaje de oportunidades y de opciones. En relación a los paneles, las baterías, ¿no? Sabemos muy bien ahora que la tecnología está, y no vamos a hablar de minerales, ¿ah? No vamos a hablar, esta no es una sesión de minerales, pero sí vamos a hablar de la mejora de esa tecnología y de la adopción. Ahora ya se habla de baterías de litio, antes se hablaba de batería seca, profunda, ahora se habla de batería gel, ahora se está hablando de batería con silicio, con litio, pero estamos hablando también que las baterías ya no tienen un tiempo de vida de 2, 3, 5 años. Estamos hablando de baterías que si lo utilizas bien, y ahí era un punto que Denise mencionó acerca de cómo capacitar y fortalecer capacidades locales para que puedan darle ese mantenimiento, uso adecuado a esa adopción y que la adopción tecnológica sea eficiente. O sea, hay varios factores que hay que trabajar. Tenemos un tiempo y desde ahora ya se están empezando a reciclar baterías. Hay empresas que están comprando baterías para darle un segundo uso. Hay un sistema de material para reciclar baterías y utilizarlo en otras cosas y no tener lo que comúnmente hace 2, 3 años hablamos de los cementerios de baterías, ¿no? Entonces,
Si nos damos cuenta, ya la tecnología también está incrementándose. En 2, 3 años, yo te aseguro que va a haber sistemas de reciclaje de baterías de segundo, tercer uso, y no y de ahí vamos a tener que seguir hablando de cómo esa masificación de la compra, del uso de batería, pero ya es otro tema. Primero vemos que se necesita cubrir brechas, sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ambiental, social, e investigando. Por eso estos espacios como el de hoy es clave, ¿no? Muchas gracias, Diandra. Raquel, te doy la palabra y de ahí si hay alguna otra persona con quizás una palabra más, porque ya estamos bien pasado el Estamos tiempo. sobre la hora. No, Sí. es que iba más o menos por lo que señalaba Gloria en el chat, ¿no? Es decir, me preocupa, bueno, en primer lugar, felicitarles por todo el gran trabajo que hacen, que no es fácil en este tipo de contextos, ¿no? Y con estas realidades y contextos sociales, políticos de nuestros países. Realmente es un esfuerzo enorme y enhorabuena y felicitaciones. Y creo que para añadir una chamba más, un trabajito más, digamos, al trabajo que ya vienen haciendo, es justamente adelantarse y pensar qué vamos a hacer con esas baterías. O sea, no esperar que se acumulen para decir recién, ay, mire, como ya se acumuló, ahora tengo que hacer esto, ¿no? Sino porque incluso las mismas placas de los paneles solares también se deterioran. ¿A dónde van a ir a parar? ¿Qué se va a hacer eso? O sea, porque esto en algunos países ya viene convirtiéndose en cementerios. Entonces, ¿qué cosa vamos a dar como alternativa también a eso? ¿No? Eso nada más. Gracias. Súper. Muchas gracias, Raquel. No sé si alguien más tiene una Solo palabra. una cosa chiquita, Sí. sí, igual recordemos que las instalaciones de paneles en comunidades, o sea, son mínimas, ¿no? No son campos de paneles, son 3, 4 en puntos estratégicos, en el centro comunal, en el centro de producción, ¿no? O sea, la idea no es reproducir estos campos de paneles, pero sí, de acuerdo que es un reto, y también pensar en la traslación, en cómo, desde dónde, el origen, ¿no? De todo esto que es un reto que de por sí yo también discuto un poco como quién es el responsable, ¿no? Porque hay países que contaminan más, países que tienen más responsabilidad sobre la justicia ambiental y países que aún no acceden al derecho, ¿no? Entonces ahí también ese debate que hay mucho por hablar. Gracias. Muchísimas gracias. Ya, yo creo que con eso vamos a ir cerrando. Quiero agradecerles a todas y todos por haber venido. A Gloria, a Denise, a Diandra, a Manuel por exponer, a todas ustedes por participar también. Recordarles a las y los asistentes que vamos a tener una actividad final que tiene que ver con un pequeño texto de unas 300, 500 palabras que envían a mi correo relatando alguna experiencia o alguna estrategia que hayan visto que haya sido exitosa respecto a los temas que hemos visto en el ciclo de talleres. Lo envía a mi correo. La fecha máxima es hasta el 15 de diciembre para que tengan algo de tiempo. Em, Así que eso, muchas gracias a todas y todos. Y de nuevo, o sea, agradecerles por haber participado en este ciclo de talleres. Un abrazo. Gracias a ti, Macías, a Zeus y a todos los que han participado también. Gracias, un gusto. Gracias, Matías. Matías. Chao, Gracias a chao. todas las Chao. expositoras. Un abracito. Gracias, chao, chao, nos vemos. Un gusto. Listo, gracias.